Entonces, empecemos. Dice, pues voy y analizo la primera fila. La primera fila me dice, tengo la primera figura, la segunda figura, ¿qué está pasando para mi tercera figura? ¿Sí? Entonces tengo la primera y la segunda. ¿Y qué noto aquí, chicos? Aquí noto que lo que está entre la primera y la segunda figura, lo que queda, estamos en ese otro caso, chicos, que donde se están topando es lo que queda. ¿Sí se fijan? Tengo el círculo, topo con el otro círculo, se queda el círculo. Y ahora, lo único que está dentro de ese círculo es de esa línea que está al final, ¿sí ven? Es de esa línea que está aquí. Esa es la única que se queda dentro del círculo. Y eso significa, déjenme les marco, a ver, marquémosle con un color diferente, un rojo. Pues si se fijan, lo que está aquí, esta línea de aquí, perdón, que está aquí, es la única que está aquí, incluido ese punto, es lo único donde se van a topar, miren, es lo único lugar donde se topan, entonces, donde se están topando parte del círculo es ahí, entonces estamos en ese caso, de donde en el lugar en el que se están topando es lo que se va a quedar y el resto desaparece, ¿sí? Entonces ya sé, vamos a mi segunda fila y veamos si pasa lo mismo. Si analizo justo estas, solo esto que está aquí, incluido el punto, solo esta parte de aquí está topándose con la segunda figura en esta parte de aquí, significa que solo eso se va a quedar y por eso en mi tercera figura lo único que se queda es esa parte. Y finalmente voy a mi última figura y digo, miren, tengo una línea para la izquierda, una línea para la derecha y un círculo. Entonces, si me fijo, el único lugar donde se están topando es este puntito rojo, este puntito, no sé por qué le estoy poniendo en rojo para que se vea más claro. Acá también es el único lugar donde se están topando, es en ese punto. Es por eso que la respuesta sería que solo se va a quedar el punto, ¿no es cierto? Porque estamos en el caso en el que donde se topan es lo que se queda y el resto desaparece, ¿sí? Entonces, para mi respuesta me di cuenta que solo va a quedar un punto, por eso no ha sido el 1, ni el 2, ni el 4. Chicos, bien, como bien ustedes me comentaron, ¿cómo se topan cuál, Ainara? Noten, ¿cómo se topan en dónde o cómo se topan qué? A ver, vuelvo a repetirte, ¿ya? Entonces borremos. Entonces, estamos en el caso que te digo que justo donde se topan es lo que se va a quedar y el resto va a desaparecer. Entonces repito, voy a poner en rojo, voy a marcarte en rojo justo donde se están topando, ¿no es cierto? Entonces tengo la primera figura, tengo un círculo con este otro círculo, entonces los dos círculos se topan, por eso queda un círculo. No te marco el círculo porque mi mano anda medio chueca y no voy a dañarle la figura más que marcarle al círculo, ¿no es cierto? Déjame, entonces, aparte del círculo, el círculo ya tenle por hecho que se va a topar. Entonces, ¿qué más se topa aparte del círculo? Mira, si te fijas, aquí hay como un puntito y esta línea que ya le estoy marcando en rojo, esto en la primera figura y en la segunda figura, incluido el punto, mira, porque es un punto. Y en la primera y en la segunda figura, mira, son lo único que se topan aparte del círculo. Por eso te dije, el círculo ya tiene aparte, porque si yo le marco al círculo, le de marcar bien raro y se ha de dañar todo el gráfico y no hemos de poder ver bien qué es lo que está pasando. Miren, entonces fíjate, se topa eso, esa línea con esa otra línea. Entonces significa que donde se topan se está quedando, ¿sí? Entonces se va a quedar el círculo y esa línea incluido ese puntito, porque aquí hay un punto. Eso tenle claro que ese punto, no te olvides, hay un punto. Por eso conserva en la tercera figura de la primera fila, conserva tanto el círculo como esa liñita que dibujé y ese punto que está en el medio, ¿sí? Entonces voy a mi segunda fila. Entonces digo, mira, en la segunda fila el punto nuevamente está topándose, pero si te fijas, perdón, no se hizo tan bien, borremos esa partecita de ahí. El punto y aparte esta línea que está aquí, que estoy pintándole en rojo, esa línea y el punto es lo único que se está topando tanto en la primera como en la segunda figura, mírales, ¿sí? Es la línea y el punto. Allá, ni ahí nada, ¿sí ves? Entonces, como solo esos se están topando, en mi tercera figura quedó eso. Y finalmente voy a mi tercera fila y digo, lo único que se están topando es este punto y acá también lo único que se está topando es este punto.
Eso quiere decir que la respuesta es un punto, ¿no es cierto? Entonces voy a mis respuestas y digo el literal 1. No hay, el literal 2, hay muchas líneas. El 4, en ningún momento se están topando en un círculo, ambas no tienen círculos y solo necesitaba un punto. Finalmente, el literal C, o sea, el 3, es el único que tiene ese punto, ¿sí? Y le encierro. La respuesta ha sido el literal C, ¿sí? El puntito. Entonces, así ha sido este ejercicio. No se olviden, estamos en el caso en el que lo que se topa se queda y el resto desaparece. Por eso les decía que hay algunos casos, que bueno, hay 3 casos. Entonces siempre tenemos que fijarnos cuál de los 3 casos es el que estamos cumpliendo, ¿sí? Entonces ese ha sido este caso. En este momento pasamos a un ejercicio nuevo. Entonces, borrémosle y pasemos a un ejercicio nuevo. Listo. Igual analícenme, chicos, como les digo, ya no es lo mismo, ya no de misma dificultad que antes, y aquí en adelante son más simples. Solo hay que estar atento a cómo se están moviendo las cosas, ¿no es cierto? Entonces, mírenles y fijémonos qué es lo que está pasando y en base a eso respondemos, ¿no es cierto? ¿Sí, chicos? Entonces, acabamos este ejercicio y ya nos hemos ya nos hemos pasado el tiempo, ahorita que me fijo a la hora del receso, ¿no es cierto? Entonces, acabemos de este ejercicio y pasamos al receso. Entonces, igual, ya me están comentando, no se olviden, chicos, puede ser las sumas, las restas, las multiplicaciones, bastantes de estos ejercicios cumplen eso. O si no, rotaciones. Ya después hemos de ver que también hay ejercicios con rotaciones. Entonces, Génesis me dices que es el B, Ainara tú me dices que es la A, ¿no es cierto? Entonces veamos cómo vamos haciendo, ¿no es cierto? Pues me fijo en la primera fila, chicos. Voy a la primera fila. Tengo en mi primera figura una línea así, una línea diagonal hacia la parte inferior derecha. Luego mi segunda figura es un común rectángulo, ¿no es cierto?, que está pegado a mi derecha, a mi izquierda, perdón. Y finalmente la tercera figura, miren, está sumando la primera figura más la segunda figura, obtiene la tercera figura. Listo, sé que están sumando. Ahora puede pasar algo más. Aparte que sumen, ¿qué pasa si se topan? ¿No es cierto? ¿Qué pasa cuando se topan? A veces, a más que se suman, vimos que en ejercicio anterior, cuando se topaban, a veces desaparecían o a veces se quedaban, ¿no es cierto? Se quedaba solo eso y el resto desaparecía. Veamos, vamos a mi segunda figura. Como estamos sumando, tengo en la primera figura de la segunda fila, tengo esa como T pegado a mi parte inferior derecha, luego tengo en la segunda figura una línea diagonal y veo que en mi tercera figura igual se están sumando, pero aparte de eso, chicos, me doy cuenta que donde se topan desaparecen. Entonces marquemos la que quede más claro. En mi segunda figura voy a marcarle para que quede más claro. ¿Sí? Entonces veamos, déjenme les marco con un color rojo igual, ¿ya? Entonces me estoy dando cuenta que en la segunda fila, esta línea de aquí, que no me salió tan clara, a ver, borremos, creo que mejor uso las líneas que hay aquí. Sí. Entonces, esta línea que está aquí, ¿sí? Esta línea de aquí, topa justo con la línea que está aquí, ¿no es cierto? Estas dos líneas de aquí se están topando. ¿Y qué pasa cuando se topan? Han estado desapareciendo, ¿no es cierto? Se suma el resto, pero ¿dónde se topan? Desaparecen, ¿no es cierto? Ángela me dices que es la A, ¿cierto? Justo donde se topan desaparece, ¿sí? Entonces, ya sé, se suman, pero cuando se topan desaparecen. Entonces voy a mi tercera figura y digo, tienen que sumarse, pero donde se topan va a desaparecer. Entonces voy a buscar dónde se topan. Entonces en mi tercera figura, en mi tercera línea, en mi tercera fila, sé que se están topando aquí. Esta línea de aquí se está topando con esta línea de acá. Y el resto tengo que sumar, chicos, ¿sí? Lo que me queda entonces va a ser esa diagonal así y esa diagonal así. Entonces finalmente, ya uniéndole todo lo que no se topó, puedo decir, espérenme unos segunditos, déjenme solo marcar una cosa que me salió aquí.
Y continuamos. Ya, esto de aquí. Ya. Entonces, chicos, tengo que esas dos líneas que ya dibujé en rojo se topan. Eso quiere decir que las líneas que dejé en negro, esas no se van a topar. Eso significa que eso es la respuesta, sumarles a esas dos. Y enseguida voy a mis respuestas y digo, el literal uno no puede ser porque significa, porque esta, a pesar que se toparon, no se borró. El 2 es, el 3 no, nunca hubo una línea ni siquiera así, ¿no es cierto? Nunca se iba a formar una B. Y el 4 igual sigue estando esa B que nunca se iba a formar. Lo que me dice, chicos, que la respuesta de este ejercicio ha sido el literal B, ¿no es cierto? Entonces marquemos la respuesta como el literal B. ¿Ya, chicos? Entonces la respuesta de este ejercicio ha sido el literal B. Entonces, eso les decía. Entonces, vamos al receso. Son 4:49 tengo, chicos. Entonces, yo digo a las 5, unos 10 minutitos, unos 11, dejemos de ahí. Y a las 5 en punto continuamos con la clase, chicos, ¿ya? Entonces, yo igual les dejo aquí conectados, solo voy a apagar el micrófono y la cámara igual va a quedarse aquí conectada a la sesión. Si ustedes se salen o por algún motivo tienen que salirse o se les salió, ya saben, vuelven a entrar al mismo link y continuamos ya, en unos 10 minutos. Entonces, chicos, a las 5 continuamos. ¿Listo, chicos? Continuemos. Acabemos de esta parte de aquí. Bueno, podemos dejarle a esa parte ahí sin terminar. Acabemos y si nos queda algo de tiempo, hacemos algo de lógico. Si no, como hicimos en la otra clase, que no acabamos, que acabamos lógico, si recuerdan bien la anterior clase, acabamos lógico hasta lo que nos demoramos y de ahí lo poco que quedó, seguimos con abstracto y ahorita estamos siguiendo con lo que nos faltaba de abstracto. Y si nos queda un poco de tiempo, seguimos con algo de lógico. O si no, la próxima clase nos dedicamos solo a lógico, ¿ya? Por lo menos al tema, acabar el tema que nos tocaba, ¿ya? Entonces, acabemos de estos ejercicios. Déjenme compartirles la pantalla. Entonces, ya descubrimos que la respuesta era el literal 2, ¿no es cierto? El B. Entonces, igual ahí les dejo y les pasemos a un nuevo ejercicio. Igual piénsenle, analícenle y me van diciendo si encuentran la respuesta, chicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo me estoy moviendo? ¿Qué es lo que me está diciendo el ejercicio? ¿Sí? Y en base a eso resolvemos, ¿ya? Chicos, entonces cuéntenme qué es lo que ustedes están encontrando. Si ustedes encuentran ya la respuesta, díganme y de ahí resolvemos. ¿Ya? Y ahí resuelvo yo, mejor dicho, una vez que ustedes me hayan dicho qué es lo que está, qué es lo que notaron, y en base a eso, vemos si están bien, si están mal, y eso les digo, vuelvo a repetirles, si están mal, no se preocupen, siempre podemos equivocarnos ahora es el momento de equivocarse antes de la prueba, y darnos cuenta en qué estamos fallando, ¿no es cierto? Para que después ya no cometamos los mismos errores. ¿Sí, chicos? Entonces ahí eso les digo de nuevo, analícenle, vean qué es lo que está pasando, cuál es la respuesta, cuál ha sido, por dónde ha sido, y de ahí me dicen y vemos cómo van, si están bien, están mal, qué ha sido, qué ha pasado, algo se aumentó, algo se quitó, entonces me están diciendo Nara que es la A, ¿no es cierto? Entonces la Ángela también me dicen que es la A, ¿no es cierto? Entonces, Génesis también dices que es la A, Noemí también me dices que es la A, ¿no es cierto? Entonces analicemos, ¿qué está pasando, chicos? Nuevamente, que estamos viéndole, veamos ya la primera fila, tengo una rosa, luego a esta rosa aparece como una mitadcita, la mitad de la rosa, se topan, ¿no es cierto? Y lo único, lo que está pasando en la primera fila es dónde se topan, es lo que se queda, ¿no es cierto? El resto desaparece. Por eso solo se están topando en la línea. Voy a marcarles, desde ahora sí voy a marcarles desde ahora en adelante para que quede más claro.
Sí, porque a veces nos perdemos. Entonces sé que se están topando en esta línea que ya le estoy poniendo en rojo. Solo se topan ahí y es por eso que eso se queda. Voy a mi segunda figura. Veo que tengo como hojas, tengo 2 hojas, luego 3 hojas y luego 4 hojas. Entonces, ¿qué sé ahora? Sé que en la primera fila desaparecen cosas, en la segunda fila aumentan, entonces tengo que fijarme que en mi tercera fila va a pasar una de las dos cosas. O bien aumenta o bien disminuye. Entonces me fijo, de la primera a la segunda figura me doy cuenta que está aumentando, ¿no es cierto? Ese como, esa cosa medio circular, ¿no es cierto? Que está aumentando arriba. Entonces sé que en mi tercera fila está pasando lo mismo que en la segunda, están aumentando cosas. Y como debe aumentar algo más, ¿qué es lo que puede aumentar? Puede aumentar esa como media circular, ¿no es cierto? Tiene que aumentar otro de esos, porque en el otro teníamos que aumentaban las hojas, aquí está aumentando esa cosa circular, lo que significa que debe aumentar uno más de esos, ¿no es cierto? ¿Y dónde cumple eso? Justo como ustedes me comentaron, cumple solo en el literal A, ¿no es cierto? El 2 no es, el 3 no es, el 4 tampoco puede ser. Entonces, como me dijeron muy bien, la respuesta de este ejercicio también ha sido el literal A. Espérense, les borro porque tiene que estar en verde. ¿Sí, chicos? Eso. Entonces, así ha sido la respuesta. Pasemos a un siguiente ejercicio, ¿ya? Entonces, ahí resuélvanle. Este está más fácil y me comentan, chicos. Hasta eso yo un ratito solo me callo unos segunditos porque ya se me apaga la compu, no me di cuenta. Y voy a buscar el cable bueno, en unos segunditos nomás y le conecto el cable, ¿ya, chicos? Entonces, hasta eso síganle analizando y vayan respondiendo. Listo, chicos. Entonces, ahora sí, vamos, ya pude conectar. Por suerte he tenido aquí el cable cerca. Entonces, veamos. Están diciendo Génesis que es la A, ¿no es cierto? Noemí también me dices que es la A, ¿no es cierto? Nara también tú me dices que es la A, entonces revisemos, ¿no es cierto? Si me están diciendo que es la A. Zainab también tú me dices que es la A, entonces veamos cuál es, ¿no es cierto? Entonces miren este ejercicio, otro ejercicio que también es, como les dije al comienzo, todo de aquí en adelante ya nos va a resultar fácil. Ya lo más complicado era esa partecita de las secuencias, que igual ya hemos de regresar, pero les digo, esa parte ya una vez que sabíamos cómo hacer las secuencias, de esto se nos resulta súper fácil. Nuevamente, primer paso, fijarnos en qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces, miren, la primera, por fila, fila por fila. Primera fila, una estrella, un círculo. Segunda fila, aumento un círculo. Tercera fila, otro círculo más. Tengo 3 círculos, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que está pasando. Veamos si pasa en la segunda figura tengo un círculo grande y un círculo pequeño, luego a la segunda figura aumento un círculo y a la tercera figura un círculo más. Lo que significa que es lo que está pasando, siempre va a pasar, es que va a aumentar un círculo. Finalmente, voy a mi tercera fila y veo que tengo un cuadrado y un cuadrado pequeñito, luego aumento un cuadrado pequeñito y finalmente necesitamos que aumente un tercer cuadrado pequeño. ¿Vieron este ejercicio súper simple? Entonces dicen que ¿dónde se cumple eso? Solo se cumple en el A, como ustedes mismos ya me comentaron, ¿sí? Entonces la respuesta igual para este ejercicio ha sido el literal A. ¿Sí, chicos? Entonces otro ejercicio que no ha sido tan complicado. Pasemos a uno más. Borremos el pizarrón y pasemos a otro ejercicio. Miren, ahora tenemos esas figuras, ¿sí, chicos? Entonces, ahora sí, analicemos qué es lo que está pasando. Igualmente me van comentando.
Entonces, chicos, analícenle, véanle qué es lo que está pasando, coméntenme si ya encontraron la respuesta y continuamos, ¿ya? Es que ya encontraron qué es lo que está pasando. Nuevamente, fila por fila, chicos. La primera fila analizo qué pasó en la primera fila, la segunda fila analizo qué pasó en la segunda fila y en base a eso tal vez ya encuentre qué es lo que está pasando.